haré. Amén. Entonces, como título lo he puesto, haré obras grandes. Amén. Yo quiero que lo crea. Diga, haré obras grandes. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Señor, guíame con tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, como tú quieras hacerlo, pero que la palabra tuya, Señor, sea esa semilla y ese impacto que necesitan, Señor, cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Porque yo voy al Padre. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que haremos obras mayores que las que Él hizo? ¿A qué se refiere? Es la pregunta que siempre nos hacemos. Primeramente tenemos que entender que hay unas ordenanzas, diga conmigo, ordenanzas, que como seres humanos tenemos que cumplir. ¿Y cuáles son? Vamos a leer en el versículo siguiente, 13 al 16 de Juan 14. Y dice la palabra en el versículo 16, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, ¿verdad? Para siempre. Amén. La pregunta es, ¿qué es lo que impide que hagamos cosas mayores? Vamos a describirlo de esta manera para que no suene tan fuerte. En ocasiones no es lo que está alrededor, las noticias que llegan o las malas informaciones que tenemos muchas veces, que nos comunican, ¿verdad? Si caminamos en fe, entonces la situación tendría que exponerse de diferente forma en nosotros. Diga, toda situación que se presente o que impida que no hagamos cosas mayores, depende de uno mismo, ¿verdad? Depende de uno mismo, no de lo que se mueve alrededor, no de la otra persona, depende de uno mismo. Amén. Caminamos en fe cuando todo va bien, pero cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos? Es la pregunta. ¿Cómo nos comportamos? Ahora, miremos la historia de Pedro. Pedro caminó sobre las aguas, ¿verdad? Todo marchaba bien hasta que él caminó, pero una vez que él vio las olas grandes y los vientos fuertes, ¿qué sucedió? Mateo 14, 28 a 30. Vamos a ver la historia. Mateo 14, versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ¿verdad? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siguiente. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Siguiente. Pero al ver, diga conmigo, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Todo iba bien. Él estaba emocionado, caminando sobre las aguas, diciéndole a los otros apóstoles, mira lo que se han perdido. Es que ustedes no hacen lo que yo hago. Imagínense a Pedro gozándose, caminando sobre las aguas. Pero de un momento a otro, todo cambió. Al igual que Pedro, podemos movernos en fe durante algún tiempo y es maravilloso. Pero tenemos que entender que cuando vienen tiempos difíciles, está
¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Verdad? Amén. Lo que suceda está en uno. Dígale al que está al lado, lo que suceda está en ti. Amén. Pero el Señor siempre estará atento si necesitamos de Él. Pero el Señor siempre estará atento si necesitamos de Él. Mateo 14:31. Mire lo que le contesta. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. ¿Por qué dudaste? Para hacer cosas mayores no tenemos que dudar, porque Él está con el Padre. Dígale al que está al lado, Cristo Jesús está con el Padre. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Vamos a Juan 14, a recordar otra vez, Juan 14:12. Juan 14:12. Y dice la palabra, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Para que Él vaya al Padre, tenía que suceder un hecho nunca antes visto. Amén. Recordemos, y aquí quiero que ponga mucha atención, ¿verdad? Que la tierra tenía que devolver sus muertos. Esté atento, porque tal vez no lo va a comprender y quiero que entienda la revelación de esta palabra. En otras palabras, Jesús fue a donde estaban los que habían muerto antes de él. Estamos hablando cuando él murió en la cruz del Calvario. Amén. Recordemos que los que murieron antes de Cristo Jesús, ellos murieron siendo justificados sus pecados por un animal. ¿Sí me explico? Amén. No, el animal no iba a resucitar. Por eso ellos no podían resucitar. ¿Me explico ahí? Porque antes de la muerte de Jesús, los que murieron estaban en el seno de Abraham. Amén. Entonces vamos a leer la historia, Lucas 16, versículo 22 al 26, y vamos a hacerlo de seguido. Aconteció que murió el mendigo, para que usted me entienda dónde estaban los que murieron antes de Cristo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice al reino del Hijo amado. Todavía no había muerto Cristo Jesús. Y murió también el rico y fue sepultado. Siguiente, vamos rápido. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, ¿verdad? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Siguiente. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. Siguiente. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No me lo cambies, por favor. ¿Dónde estaba el seno de Abraham? Según lo que hemos leído. Estaba al lado del Hades. Pero el Hades era de tormento, mas el seno de Abraham era ¿de qué? De consolación, de paz. Anotemos dónde estaban cada uno. ¿Dónde estaba el Hades? ¿Estaba en el cielo? ¿Dónde estaba? Estaba en el Hades, estaba debajo de la tierra, para que me entienda, porque ya vamos a llegar allá. Siguiente versículo. ¿Qué dice? Entonces le dijo,
Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Verdad? El millonario, hablándole ¿a quién? A Abraham. Siguiente versículo. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver allí. ¿Qué es lo que sucede? El Señor no podía dejarlos en ese lugar. ¿A quiénes? A los que estaban en el seno de Abraham. Es que ellos murieron, si usted entiende, ellos murieron esperando al Mesías. Era injusto que después de haber creído tanto, de esperar el Salvador, al Hijo de Dios, no lo vayan a sacar de ese lugar. ¿Me explico? Porque solo podían salir por alguien que resucitara. ¿Y cuándo se formó esa resurrección? Cuando Cristo resucitó. ¿Me explico acá? Entonces ellos estaban en el seno de Abraham, pero no podían resucitar porque ellos murieron siendo justificados sus pecados por un animal que murió, ¿verdad? ¿Estamos hasta allí? Entonces, por esa razón tenemos que entender que nadie puede morir sin aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Me explico acá? Por eso nuestro deber es que la persona haga la oración de fe. Porque toda persona que no reconozca a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, Él no lo puede sacar. Él no lo puede resucitar. ¿Estamos acá? Por eso es necesario, no es que digamos, es una oración común. No, tiene sentido y peso. Diga conmigo, tiene peso en el mundo espiritual. Amén. La oración de fe es tan importante. ¿Por qué? Porque si entendemos, nadie podía sacar a los que estaban en el seno de Abraham porque nadie había resucitado antes de Jesús. ¿Me explico? Una vez que Él resucita, vamos allá, ¿verdad? Entonces entendamos hasta allí. Nadie puede ser resucitado si no hace la oración de fe. Por eso es importante, dígale al que está al lado, por eso es importante que tú prediques y que le hagas la oración de fe a toda persona, porque es la única identificación que lo va a salvar. Amén, ¿estamos acá? Ahora notemos qué es lo que sucedió justo antes de la muerte de Jesús para entender más. Justo antes de la muerte de Jesús. Primero, el poder de Dios cayó del cielo a la tierra y rasgó el velo y abrió la tierra. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que cayó? El poder de Dios. La palabra dice, el velo se rasgó, todo hemos leído, pero no menciona qué es lo que sucedió en la tierra. Pero en el mundo espiritual la tierra se abrió. ¿Sabe por qué se abrió? Porque iba a resucitar el Hijo de Dios. Y atrás de la resurrección de Él iban a salir los muertos que murieron antes creyendo en el Mesías. ¿Estamos acá? Por eso es que no entendemos el mundo espiritual, pero el mundo espiritual dice que el poder de Dios descendió, abrió, dice el velo, ¿verdad? Que era el que tapaba el lugar santísimo, y una vez que abrió, usted haga algo, usted tire un peso grande en el piso de su casa y usted va a sentir cómo tiembla, ¿verdad? Usted va a sentir. ¿Por qué? Porque ese peso genera un golpe en el suelo que hace un movimiento. Lo mismo sucedió. Lo segundo que se vio, dice que la tierra tembló literalmente en ese momento. Estamos hablando cuando Cristo Jesús murió, ¿verdad? Dice que el velo se rasgó y la tierra tembló.
Lo natural lo vio el hombre, pero en el mundo espiritual tenía que suceder que la tierra se abra para que los muertos sean devueltos. ¿Me explico? No había la apertura para que los muertos vengan del seno de Abraham. Estamos acá, familia. No sé si usted me está entendiendo. Había un derecho legal, sí. Ya Cristo Jesús murió, el cordero inmolado. A Cristo lo mataron, pero Él resucitó. Salió desde la tierra para resucitar, y con Él los que habían muerto antes de Él. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Él reclamó el derecho y lo sacó. ¿Qué es lo que va a reclamar? El derecho para que cada uno resucitemos, el ver aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando a nosotros nos dicen, ¿quieres que oré por ti? Hagamos esta oración de fe. ¿Lo quieres hacer? Mire qué importante es entender que la oración de fe es la que hace que yo tenga el derecho para ser resucitado. No sé si me hago explicar acá. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué no habla la palabra de Dios que los que murieron antes de Cristo lo estaban esperando en vida? Ellos estuvieron allí en la cruz del Calvario. Al igual que los vivientes estaban mirando cómo Cristo era resucitado. No habla la palabra de eso. La palabra habla que estaban en el seno de Abraham. Pero ¿por qué no podían salir? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Amén. ¿Estamos acá? Entonces lo único que hizo que la tierra se abra, diga conmigo, el poder de Dios que descendió, rompió un velo para la gente, pero para los que creemos en Dios, se abrió la tierra y resucitaron los que antes murieron en Cristo Jesús, en el nombre poderoso. Entonces dile al que está al lado, tú vas a resucitar con Cristo Jesús, porque has hecho una oración de fe. Dile, lo aceptaste a mi Señor, como tu Señor y como tu Salvador, en el nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo la palabra, familia? Dile al que está al lado, yo juntamente contigo estaremos con Dios, porque Él lo ha dicho y Él lo hará en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte. Dice, la tierra se tembló. ¿Y cuándo tembló la tierra? Cuando el poder de Dios descendió. ¿Verdad? La gente simplemente vio algo literal, y hay veces vemos algo literal, algo que sucede, pero no vemos qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Tú estás viendo el golpe cuando ya en el mundo espiritual estamos viendo que están venciendo a aquellos que vienen a atacarnos. Estamos acá. Dice que aquel hombre, ¿verdad? O aquel ángel, el que da los buenos mensajes, Gabriel, dice, vino y le dijo a quién, a Daniel, le dijo, allá arriba hay una guerra impresionante. Es que no podía venir porque me era impedido, pero descendió, dice, vino el arcángel Miguel. Así dice la palabra. Dice, y hasta ahora he venido para poderte decir lo que va a suceder. ¿Había una guerra? Sí. ¿Daniel lo había visto? No. Hay momentos en la vida que no vemos cómo Dios obra. Vemos todo lo natural, pero no podemos ver lo que Dios está haciendo. Y Dios siempre va a obrar a tu favor, porque Él nunca deja a un hijo desamparado, en el nombre de Jesús. Estamos acá, familia. ¿Qué es lo que vio la gente? Vio que se partió el velo, se rompió el velo, vio que la tierra empezó a temblar, las tumbas se abrieron y los muertos volvieron a la vida. Eso habla la palabra de Dios, ¿verdad? Eso habla. Y mucha gente vio a aquellos que resucitaron. La palabra lo habla, ¿verdad?
Jesús predicó las buenas nuevas a los que estaban en el seno de Abraham. Amén. Luego Jesús declara lo que iba a hacer por nosotros. ¿Cómo era el título de la enseñanza? Haré cosas grandes, ¿verdad? Notemos claramente por qué no hacemos cosas grandes. Dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Al ir el Padre, al ir Jesús al Padre, Jesús salvaría a todos los que lo aceptan como su Señor y su Salvador. ¿Me explico? Notemos algo muy importante. Les había hablado del seno de Abraham. ¿Por qué ellos no podían resucitar? Porque tenía que haber uno que resucite y ese se llamaba el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Hasta ahí entendemos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo muera? Diga, yo tengo derecho de ser resucitado porque acepté a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Amén, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, Él proveerá la vida de resurrección a sus seguidores y los llenaría con su misericordia o con su misma presencia a través del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que va a ver el Padre? ¿Qué es lo que va a ver? Va a ver el sacrificio del Hijo, porque lo hacemos Señor en nuestras vidas y es donde tenemos la autorización o el paso para estar en la presencia del Padre. Amén. A todo lo que hizo en breve tiempo después de la muerte se suma esto. Él nos hizo uno con Dios. Dígale al que está al lado. Él nos hizo uno con Dios. Eso solo podía pasar porque yo voy al Padre. Si Él no iba al Padre, Él no nos hacía uno con Él. Entonces, cuando Él va al Padre, nos hace uno con Él. Ojo, nos hace uno con Él. Esto explica las mayores obras que Cristo dijo que haríamos. Amén. En nuestra carne, muchas las veces tendemos a pensar en qué o cómo haré obras mayores. En las mismas que Cristo Jesús hizo. Y eso es lo que nuestra mente entiende por obra mayor. Alimentar sin tener cómo alimentar a 5,000. Pues si Él dijo que alimentó a 5,000, yo voy a alimentar a 10,000. Y eso en nuestra mente nos enfocamos a cosas mayores. Si Él caminó en las aguas, yo también voy a caminar. Camina en el agua. ¿Verdad? Si notamos claramente qué es lo que Él nos manda a hacer. Diga conmigo, a llevar la luz del Evangelio. Hablar del Evangelio que salva. Hablar del Evangelio que liberta. Hablar del Evangelio que transforma vidas. Hablarle al mundo. ¿Qué es las obras mayores que yo voy a hacer? Es hablar el Evangelio, porque allí se harán cosas mayores. Estamos acá. ¿Por qué no hacemos cosas mayores? Porque estamos enfocados a ver lo natural, pero no lo que se mueve en el mundo espiritual. ¿Sí me explico? Amén. Porque tú puedes orar por una persona que está enferma. Lo estás viendo en lo natural. Esa persona está viendo que está enferma. Es lo natural. Pero cómo se realiza lo sobrenatural, la sanidad, no la vemos. Estamos acá, familia. Tú tienes que entender que lo que ves no es lo que el mundo espiritual se está dando. Dile al que está al lado, hay momentos en la vida que tengo que transicionar y pensar no en lo natural,
sino en lo sobrenatural. Cuando yo le hable a alguien, yo tengo que creer que Dios está haciendo cosas mayores y que soy provocador de esas cosas grandes y mayores en el nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios, familia? Amén. ¿Cuándo sucede aquello, familia? Por causa de lo siguiente. En Juan 14 vamos a repetirlo, versículo 13 al 16. Y dice la palabra: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis y guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es lo que les hizo resucitar a aquellos que murieron antes de Cristo Jesús? El creer. El creer. Porque ellos murieron creyendo que el Mesías vendría. Ellos nunca dudaron. Ellos murieron creyendo que el Mesías venía. ¿Qué es lo que nos hace dudar de hacer cosas grandes? Es la pregunta. ¿Qué es lo que nos hace dudar? Si Cristo Jesús dijo que haremos cosas grandes, entonces declara que hoy vas a ver la gloria de Dios. Declara que hoy hay un mover delante de ti, que tú lo vas a vivir. Declara que tu casa es transformada, es cambiada. ¿Qué es lo que hace que no veamos cosas grandes? Lo que nos enfocamos a ver lo natural. Pastores, que estoy viendo la enfermedad en mi casa. Pastores, que estoy viendo crisis en mi casa. Estás viendo lo natural, pero no estás viendo lo espiritual. ¿Y cuándo sucederá lo espiritual? Cuando tú empieces a creer lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué es lo que impide que yo no reciba? ¿Qué es lo que impide que yo no haga cosas grandes? Soy yo mismo, familia. No es causa de otro. No es causa de los demás. Somos nosotros mismos. Pastores, que no sabes que en mi casa nadie cree. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Porque Dios te tomó a ti para que seas el canal de bendición para hacer cosas grandes aquí en la tierra. Estamos acá, familia. Dios quiere hacer un movimiento en tu casa. Dios quiere hacer una transformación en tu casa. ¿Y cómo lo va a hacer? Pastor, estoy entrando a mi mansión cuando llegues a tu piso. Pastor, es que no tengo paz. Declara lo contrario. Porque lo natural te está quitando la paz. Pero Dios dice que Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que yo os doy no es como la que el mundo os da. Entonces creamos verdaderamente que la transición para ver un cambio depende de uno, no de los demás, ni la de las circunstancias. ¿Estamos entendiendo, familia? ¿Qué es lo que sucedió en lo natural? Sucedió un poder que descendió del cielo. Vieron solo el poder. ¿Cómo lo vieron? Cuando el velo se rasgó. Nadie más podía pasar para allá. Y dijeron, algo sobrenatural sucedió. Este verdaderamente era el Hijo de Dios, porque se rasgó el velo, se rompieron las paredes del templo, algo sucedió, se movió la tierra. Ellos vieron solo lo natural, pero no pudieron ver lo sobrenatural. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en lo sobrenatural? Dile, se estaba cerrando el seno de Abraham. Se estaba poniendo un letrero allí diciendo, este lugar se cierra para siempre. Porque se abre un lugar
llamado el reino del Hijo amado. Y todos los que salieron de ese lugar, David, Isaac, Abraham, Jacob, todos los que murieron y estaban esperando al Mesías, el Mesías vino. Ellos no dejaron de verlo. El Mesías vino, el Mesías descendió. Y en ese momento, querida familia, ellos dijeron: valió la pena creer. Ellos dijeron: mis ojos vieron al Salvador. Y el Salvador les dijo: es hora de salir de este lugar, porque los voy a llevar al reino que mi Padre me otorgó y me dio. ¿Estamos entendiendo, familia? Lo que vemos no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere son cosas más grandes. Pastor, pero ¿por qué no cambia la situación de mi casa? Porque sigues viendo lo natural, pero no puedes ver lo sobrenatural. Pastor, no tengo trabajo. Estás viendo el no tengo trabajo en vez de decir yo tengo trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual? En el mundo espiritual está sucediendo cambio, pero se va a provocar ese cambio cuando yo empiece a creer que Cristo Jesús es mi Señor y Él va a hacer algo grande y poderoso. Estamos acá, familia. Pedro iba en la bendición. Pedro iba en un milagro poderoso. Pedro iba caminando donde nadie pudo caminar. Pero de un momento a otro, ¿qué es lo que sucedió? Volvió a ver lo natural. Alguien le está hablando el Señor hoy. Alguien puede decir: mi vida va a cambiar en el nombre de Jesús. Declare. Si no tiene trabajo, diga: hoy tengo trabajo. Si no tiene lo que había estado pidiendo por años, diga: hoy lo tengo en el nombre de Jesús. Lo creemos, familia. Dios nunca deja desamparados a sus hijos, ni su simiente que mendiga pan. Él está con nosotros. Y si Él ha dicho que Él estará con nosotros, entonces entendamos la palabra de Dios. Él dice que desde ese momento fue consumado todo. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que nada de lo que muera seguirá muerto, sino que tendrá vida, y vida para verla y disfrutarla, familia. ¿Qué es lo que habías visto muerto? Empieza a otorgar vida. Estamos acá. Decláralo en fe. Decláralo. Cristo Jesús resucitó. Di conmigo: Cristo Jesús resucitó. Y si Él resucitó, entonces mis proyectos empiezan a resucitar. Entonces yo camino en la bendición. Amén. Estamos acá, familia. La palabra no está hablando de cargo, y gloria a Dios si le sirves. La palabra está hablando de lo que creemos, de lo que verdaderamente creemos. Hasta ayer cometiste algo. Dile: Señor, perdóname. Pero ese algo no me va a juzgar, porque tú me otorgaste el poder de declarar que tú eres mi Señor. Y si tú eres mi Señor, donde yo vaya, las puertas se abren. Las puertas se abren. Las puertas se abren. Yo quiero que declares: las puertas se abren en el nombre de Jesús. Porque Él dice en su palabra: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice. Pide en este momento lo que quieres que Él haga. Declara en este momento: toda situación adversa se va. Declara en este momento, porque tú lo amas y guardas hasta ahora sus mandamientos. A pesar de donde caminemos, a pesar de lo que hagamos, hay algo dentro de ti que Él te está diciendo: me amas, me amas. Te han golpeado, pero me amas. Él te
te está diciendo: no has perdido el enfoque, todavía está dentro de ti, en tu corazón está latiendo el temor por mí. Dice la palabra: si me amas, guarda mis mandamientos. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él está contigo, Él está conmigo. El Espíritu de Dios está contigo y es el que te sostiene, es el que te da fuerza, es el que te dice: yo no te he enviado para que vivas en miseria, yo te he enviado para que vivas en riquezas. Oh, Rabaquendarabaso Torobosa. Empieza a entender la palabra de Dios en este momento. Dios te está diciendo, querida familia, Dios te está diciendo: yo no te envié esa enfermedad. Él te está diciendo: yo no te puse en ese dolor, yo no te he puesto en ese despido. Él te dice hoy: hay algo dentro de ti que todavía puede hablarme, todavía puede provocar que mi nombre sea pronunciado. Él te dice en esta hora: yo haré cosas grandes que ojo no ha visto. Yo haré cosas grandes que ojo no ha visto. Oh, Rabaquendarabasa. Solo empieza a creer. Empieza a creer en este momento. Hay algo poderoso que el Espíritu de Dios va a hacer. Estoy viendo puertas que se abren. Y muchas tienen un nombre. Solo créelo. Solo créelo. No pongas tiempo. Solo créelo. Porque cuando tú pones tiempo, todo entra a la dimensión de este tiempo. Oh, Rabaquena. El esperar una respuesta. Sigue orando. El esperar una respuesta te introduce en las leyes gravitatorias de este tiempo, de esta tierra. El esperar una respuesta te saca de lo sobrenatural. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Empieza a cambiar y a creer que Dios es Dios y que no hay nada imposible para Él. En el nombre de Jesús, yo declaro milagros sobrenaturales y lo estás recibiendo ahora. Pero no pongas tiempo, solo cree. Solo cree. Más, ahí está la presencia del Espíritu de Dios. Ahí está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Más, Él quiere que puedas entender hoy que estás capacitado para hacer cosas grandes. Él no te dice: estás capacitado para hacerte tú mismo cosas grandes. Él te dice: buscad el reino y mi justicia. Eso sí nos corresponde, porque lo añadido será cuestión de Él.
Pero para ver cosas grandes es el evangelismo, es el hablar a otros y que hagan oración de fe, es hacer que muchos sean salvos. Ahí veré cosas grandes. Pero Él va a hacer cosas grandes en ti. Recibe esta palabra, así con los ojos cerrados. Recíbela. Transición de mente, de cambio, de pensamientos. Él te dice hoy, provoca en otros lo que yo voy a provocar en ti. Provoca en otros lo que yo voy a hacer en ti. Eso es lo que el Padre hoy te habla y te dice, hay algo grande que va a suceder, porque tú estás abriendo tu corazón para hacer cosas grandes. Padre, te pido en esta hora que tú bendigas a tu pueblo y que ellos puedan moverse en el poder entender que si tú estás con el Padre, así como tu palabra dice, porque yo voy al Padre, porque yo voy al Padre. Justo en esa palabra está la clave para destruir lo que nosotros muchas veces entendemos como natural. Él está con el Padre. Y si Él está con el Padre, Él dice, esa enfermedad se va. Él dice, hay restauración de órganos. Él dice, hay documentación para mis hijos. Él dice, hay provisión para aquel que cree, aquel que declara y aquel que dice, yo me voy a mover en una dimensión de fe. Ahí está más. Ahí está. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Dile, Padre, yo lo recibo en esta hora. Y declaro que voy a empezar a ver el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual está todo lo que necesito. Está todo lo que necesito. No voy a poner mi mirada en lo natural. Voy a creer en la palabra tuya. Voy a creer que tu palabra es la que me hace poder ver lo que no veía visible. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Dáselo fuerte. ¿Cuántos han creído la palabra de Dios? Pero dígalo con ese amén de fe. Dios ha traído un cambio a su vida. Si usted ha comprendido la palabra hoy, déjeme decirle que no es trabajo nuestro, sino es de Él. Él lo va a hacer todo. Él lo va a hacer todo. Amén. ¿Lo creemos? Así que nunca más sienta ese desánimo, sáquelo fuera. Nunca más sienta pérdida porque ya Él lo hizo. Amén. ¿Qué lo hizo? ¿Qué hizo? Hizo que nosotros tengamos todo. Todo en abundancia. Amén. Recuerde, ¿qué es lo que impide que yo no camine sobre las aguas? Mirar lo natural. Deje de ver lo natural. Que pastor,
para irme a mi país me cuesta tanto. Deje de ver lo natural. Y solo dígale, Señor, si tú quieres, dame ese billete. Si no vienes, porque Él no quiere. Entonces no vea lo natural. Pastor, es que no tengo dinero para comprar el billete. Es que Dios no lo quiere, no es que no tienes. Porque si Dios quiere, Él te pone el dinero de donde sea. Entonces vive creyendo. Vive creyendo. Dios quiere hacer cosas grandes, familia. Y quería hablarle literalmente que Dios declaró, harán cosas grandes, pero ¿dónde está nuestro enfoque, nuestra mirada? ¿Dónde estaba el enfoque de aquellos que creyeron verdaderamente que murieron esperando al Mesías? Y aquellos que todavía eran incrédulos, solo vieron que un velo se rasgó, que los muros del templo se rompieron, que la tierra empezó a estremecerse, pero nunca vieron lo que en el mundo espiritual estaba sucediendo. Y yo quiero decirte hoy que cosas grandes están sucediendo ya. Sucediendo. Empieza a creerlo. Empieza a creerlo. No creas por lo que ves. Pastor, no entiendo. El testimonio del otro no te va a salvar. Ay, es que el pastor cómo se comporta. Yo no te voy a salvar, Cristo te salvó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Te manda a sacar la viga o la paja. La viga. Porque la paja que está en el ojo de tu hermano no tienes que sacarla. No te pongas a ver cómo se comporta, cómo habla, cómo critica, cómo se mueve. Es que no sabe cómo está en mi casa, es que es así, asado y cosas. Eres tú. Eres tú la que te vas a salvar. ¿Me explico? Empieza a ver lo sobrenatural. Empieza a ver que Dios está obrando en tu vida. Amén. ¿Lo creemos? No habla la palabra de Dios que aquel mendigo cuánto tiempo estuvo mendigando, estuvo lleno de llagas, con la lepra que tenía. No habla. Lo único que habla la palabra de Dios es que después que murió, ¿dónde estaba? ¿Y por qué viene un problema a nuestras vidas? Dejo la iglesia, no quiero saber de nada, no me hablen de Dios. El mendigo murió creyendo y esperando, y estuvo en el seno de Abraham, como todos los demás. Yo quiero que entiendas hoy la palabra. No es por causa del otro tu conversión, es porque crees verdaderamente que Cristo Jesús es tu Señor y Él va a hacer algo grande y poderoso en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si has estado conectado todo este tiempo, déjame decirte que Dios está haciendo cosas grandes y poderosas. No es casualidad, es providencia de Dios. Hoy te conectaste, si tal vez seas la primera vez que te conectas y has comprendido que Dios lo único que quiere es que hagas una oración de fe. No busques salida en otro lugar o en otras acciones o cosas. Por ejemplo, la droga, el alcohol, para encontrar la paz que necesitas o para tener fuerzas para seguir luchando. Solo tienes que hacer una oración, que es la oración de fe. Y hoy quiero que tú la hagas porque quiero compartir lo que me ha sido otorgado también, que tú lo disfrutes. Somos coherederos juntamente con el Hijo. Quiero que hagas esta oración de fe. Solo levanta tu mano y declara conmigo: Padre Celestial, yo me arrepiento de haber buscado, Señor, puertas de salida. Señor, en esta hora, abre tú la puerta que necesito. Y en esta hora, rompo con todo pacto que hice de sangre, de droga. Todo pacto en este momento se rompe.
y confieso con mis labios que tú, mi amado Padre, resucitaste a Cristo Jesús de entre los muertos para otorgarme este nombre y declararlo ahora, para que ese nombre sea en mí mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, déjame decirte que Dios quiere caminar contigo. Él te va a direccionar de hoy en adelante. Quita todo concepto, quita todo razonamiento y solo permite que la palabra de Dios te guíe. No es por obra humana, sino por obra de Dios. Dice su palabra que si lo confesaremos a Él ante toda la gente, Él nos confesará delante del Padre. Gracias por estar allí. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.